Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén muy bien, ya estamos concluyendo nuestro curso y no nos volvimos a ver, pero vamos a cerrar esto con una parte que mezcla mucho de los conceptos que hemos visto hasta ahora, que son las macromoléculas, pero ahora vamos a ver aquellas que son sintéticas. Y en breve les explicaré el proyecto final, que vale 10% de su calificación final, por lo que les recomiendo ampliamente que lo hagan. Y bueno, estas macromoléculas se caracterizan por tener muchas unidades iguales unidas a otras. Entonces a este le vamos a llamar un polímero, poli de muchos, y van a estar unidos de monómeros. Entonces estas moléculas sencillas son esos monómeros y hay de muchos tipos. Estas pueden ser unidas de manera aditiva, es decir, sin perder ningún átomo de estas unidades, o también se pueden sintetizar de forma de condensación, donde sí que vamos a perder algunas moléculas, como lo es el agua, cuando se unen, por ejemplo, carbohidratos entre ellos. Entonces, estos polímeros se pueden clasificar también de acuerdo a su composición. Si todas estas unidades o monómeros son iguales, se les va a decir homopolímeros, mientras que si son de dos o más diferentes, van a ser copolímeros. Y también estos se pueden clasificar de acuerdo al origen de estos materiales, ya sea en naturales o sintéticos. Hasta ahorita las macromoléculas que vimos en el curso eran naturales. Los aminoácidos que conforman a las proteínas, los monosacáridos que componen a los carbohidratos y los ácidos grasos a los lípidos. En esta clase no abordamos los ácidos nucleicos, pero también son el otro tipo de macroestructuras. Entonces, ahora vamos a ver los polímeros sintéticos. Estos se pueden clasificar también a su vez en tres, en plásticos, fibras o elastómeros, de acuerdo a la estructura que forman. Y aquí les pongo algunas fórmulas químicas de algunas, como es el poliéster y el policarbonato. Entonces, pues los más conocidos, por decirlo así, son los plásticos. Y últimamente, pues sabemos que los plásticos no son tan amigables con el medio ambiente y se puede utilizar mucho últimamente el término de los bioplásticos. Y por eso lo quise tomar en esta presentación para aclararles un poquito y sepan distinguir qué es realmente un bioplástico. Y es que estos plásticos se pueden clasificar como en esta gráfica, de acuerdo a si son biodegradables o no son biodegradables y si están basados en fuentes de petróleo o en fuentes renovables. Entonces, estos bioplásticos hay de tres tipos básicamente, que son biodegradables, es decir, que se pueden degradar fácilmente con ayuda de agua, de radiación solar, entre otros, o también pueden ser unos que se van a degradar aún más fácil y se les va a llamar compostables, es decir, que ante condiciones de composta rodeados de tierra se pueden degradar fácilmente con ayuda de microorganismos. Entonces, muchas veces se puede decir que son biodegradables a los compostables, pero no viceversa. Y también vamos a tener otros bioplásticos que van a ser los biobasados. Esto se refiere a que van a provenir de fuentes renovables, como lo son el almidón. Y en el caso, por ejemplo, del TPS, de algunos poliestirenos y también del PLA que provienen de este carbohidrato, también tenemos a la celulosa como una fuente renovable de las plantas. Y entonces hay de muchos tipos, aquí les puse unos y ellos se abrevian en estas siglas porque tienen nombres bastante largos y que a veces nada más nos referimos, por ejemplo, a los tubos de PVC o al PET en lugar de decir sus nombres completos. Y entonces les decía que la degradación de estos polímeros va a ayudar a que los podamos clasificar. Entonces hoy en día nos interesa que estos polímeros se degraden rápidamente. Y esta degradación puede ocurrir tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Entonces a esto le vamos a llamar degradación anaeróbica cuando está en ausencia de oxígeno o aeróbica si sí hay oxígeno. Entonces generalmente la degradación aeróbica va a ser más rápida que la que no tiene este oxidante de oxígeno. Entonces, como proyecto final, quiero que reafirmen o que pongan en práctica estos pequeños conceptos clave que les acabo de dar rápidamente, pero quiero que realicen una investigación de tres polímeros que son muy utilizados últimamente para los desechables principalmente y para algunos otros
funciones más especializadas, por ejemplo, para las médicas. Entonces, tenemos al poliestireno, que se abrevia PE, al ácido poliláctico o PLA, y a los polihidroxialcanoatos, que son los PHA. Entonces, de estos tres, de cada uno me van a hacer un cuadro comparativo o no sé cómo ustedes se quieran organizar, pero quiero que me manden un archivo donde comparen directamente estos tres, indicando cuál es la fuente o el organismo del cual provienen estos monómeros y por lo tanto se polimerizan, y después que expliquen esta unidad y que me digan cómo es la reacción de polimerización de los tipos que les acabo de mencionar, de adición o de condensación, y que me dibujen la estructura de este monómero del poliestireno y del ácido poliláctico y del PHA. Y después que me dibujen tanto fórmula condensada como desarrollada. Y después requiero que busquen, que investiguen estas propiedades intrínsecas que se mantienen constantes de estos materiales, porque así vamos a poder ver cuál es el más resistente, cuál es el más ligero o cuál es el más transparente, que son características clave que son muy comparables estos tres materiales que les acabo de compartir. Entonces, de las propiedades que más me interesa saber son su punto de fusión, la densidad y el porcentaje de cristalinidad. También quiero que indiquen si se puede reciclar, si es normalmente este material se puede reciclar, y también que si se puede compostar, o es decir, que si es compostable. También quiero que me investiguen el tiempo de degradación del material y coloquen cómo sería su reacción de descomposición. Y finalmente, para cerrar esta comparación, quiero que me indiquen los tres usos principales de cada uno de estos materiales. Entonces, al parecer es mucho, pero hay muchas fuentes de información donde ya está esta descripción. Solo quiero que ustedes lo organicen y me lo comparten y practiquen estos conceptos de fórmulas químicas, de polímeros, de reacciones que hemos visto durante este curso. Y ya saben que si tienen cualquier duda me escriban y yo les voy revisando el proyecto conforme me lo vayan mandando.